porque Dios permitió que me lo hicieran a mí. La traición, el golpe, el maltrato, la calumnia. De niña, haber perdido a mi papá y tener que ir a visitarlo a una cárcel. Fue muy doloroso enfrentar todo eso. Que nuestro dolor es parte de nuestra historia. Y nuestra historia sí es bella. Dios no lo provoca, sí lo permite para un gran propósito. La sobrereaccionar a algún suceso es falta de una sanidad. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar nuestro dolor. Ese dolor no resuelto, cómo impacta nuestro presente. ¿Puedo yo ocultarlo debajo de la alfombra, no hablar con nadie, tratar de ignorar que no existe? ¿Qué efecto tendrá eso en mi vida? Para hablar del tema está con nosotros Ana Villegas, que juntamente con su esposo son pastores de la iglesia Full Life en Miami, amigos que amo, que admiro. Ana no solamente es pastora, sino conferencista internacional y psicóloga. Ana, bienvenida a Enfoque a la Familia. Ay, qué rico estar acá y además hablando de uno de mis temas favoritos. Sí, Sí. nos inspiramos en una de tus enseñanzas, cómo enfrentar el dolor. En algunos momentos uno no entiende por qué reacciona como reacciona. Uno no entiende cómo manejar este dolor que me aleja de otras personas y que me doy cuenta que algo dentro de mí está afectado. ¿Yo puedo disimular un dolor sin trabajarlo? Bueno, no. La respuesta claramente es no, no podemos disimular el dolor. Pero me gustaría para introducir el tema ponerle un adjetivo al dolor, porque siempre que nos hablan de dolor nos angustia, queremos evitarlo. Nadie escogería el dolor. Sin embargo, lo que me he dado cuenta, trabajando con tantas mujeres, es llegar a entender que nuestro dolor es parte de nuestra historia y nuestra historia sí es bella. O sea que podemos empezar a mirar el dolor desde una perspectiva linda cuando entendemos que lo que vivimos hace parte de nuestro presente y que podemos empezar a verlo de una manera positiva porque es parte de nuestra historia, nuestro propósito y que además Dios quiere utilizarlo para bendecir a otros. El gran problema que tiene el dolor es cuando no lo hemos procesado, cuando no lo hemos traído de nuestro inconsciente al consciente, cuando no le hemos dado el significado y obviamente, Pastor Sixto, cuando no hemos perdonado, porque el dolor genera amargura en nuestro corazón. Pero mira, yo he podido darme cuenta que de mis mayores dolores también han venido mis mayores bendiciones. De los mayores dolores de las personas que están a mi alrededor, creo que fue un hit hablar de lo que le ocurrió a mi papá, em, que fue haber caído en la cárcel. O sea, un dolor tan grande. Y yo siempre lo miro y le digo, papi, recuerda, de tu gran dolor llegó algo hermoso a mi vida porque en su dolor y en la cárcel él conoció a Jesús. Así que lo primero que tenemos que entender es, no lo podemos disimular, pero sí lo tenemos que procesar, pero también hay algo bello detrás de lo doloroso que has vivido. Aquí te hago una pregunta que muchas personas se hacen en medio del dolor. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios permitió que me lo hicieran a mí. La traición, el golpe, el maltrato, la calumnia. ¿Por qué? Bueno, el dolor para entenderlo y sanarlo con esas P's. Dios no lo provoca, sí lo permite para un gran propósito. Dios no es el causante de tu dolor. Y eso es algo que tenemos que tener todos claros y nos trae libertad en nuestra relación más importante con Dios. Pero cuando Dios ha permitido algo, siempre Dios en su infinito amor y en su infinito poder y sabiduría, si lo está permitiendo en tu vida o si lo permitió, es para un propósito. Ahora, nuestra responsabilidad es encontrar ese propósito. ¿Para qué? Bueno, y lo vamos a hacer conjuntamente con Él, porque Él todo lo sabe. No podríamos descubrir el propósito de nuestro dolor sin quien lo permitió, que es Dios. Y ahí hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y que tenemos que recordar y es, Dios no permite nada que tú y yo no seamos capaces de soportar. Como quien dice, tus dolores, porque Dios ve en ti, te conoce y sabe que tú lo vas a poder soportar y en mí también. Entonces, bueno, si Dios lo permitió, no lo provocó. Claro, no lo provocó, lo permitió. Bueno, entonces ahora con él voy a descubrir para qué, cuál es el propósito de esto. Por ejemplo, en el caso mío de la esterilidad, pastor, fue muy doloroso. 8 años no poder tener hijos, amando a Dios, sirviéndole a Dios, sabiendo que Dios es el dador de la vida. Fue doloroso, pero detrás de todo eso hubo un gran propósito. Y
mi labor, y es a lo que yo te quiero invitar en tu dolor, fue como descubrir ese propósito. Recuerdo el día que le dije a mi esposo, hagamos un seminario para parejas que están pasando lo mismo que nosotros. Recuerdo también esforzarme en ese dolor a no apartarme de Dios, sino buscarlo a Él profundamente. Y creo que mis mayores medallas espirituales vienen de ese tiempo de dolor, de esperar. Sé que volvamos a lo mismo, el dolor no lo escogemos, tiene un propósito, toca responsabilizarse, toca sanarlo, pero encontrémosle el propósito y la historia. Wow. ¿Qué nos dice la Biblia sobre cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo vivir el dolor como lo estás diciendo? Eh, Muchas veces he tratado de explicarlo a las personas de que solo duele porque amamos. Si no amáramos, no duele. Eso lo que está evidenciando el dolor es que yo tengo una gran capacidad de amar a Dios, de amarme a mí mismo y una necesidad de reconciliarme con la vida. Yo no puedo seguir tolerando este dolor. Pienso en los salmos. David abre su corazón. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué el injusto prospera y a mí no me va bien? Era el reclamo. ¿Pero qué hice yo para que me odien tanto? ¿Por qué tengo que correr a las montañas como si fuese un delincuente si no lo soy? Y Dios comenzó a tratar con él. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo tratar el dolor? Bueno, hay un pasaje que a mí me encanta para estudiar el dolor y es cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Porque cuando hablamos de dolor tenemos que ubicarlo en una parte de nuestra vida. El dolor es pasado, sí. El dolor está en nuestro pasado. O sea, no hay nada del dolor que está en el futuro. En el futuro, cuando algo no está bien, es la ansiedad. Pero realmente el dolor está ubicado en nuestro pasado. Fue algo que me hicieron, fue algo que ocurrió, fue algo que es más, que no ocurrió. Como tú decías, un daño, cualquier ofensa, cualquier carencia está ubicada en mi pasado. Entonces, ¿cómo hacer la unión de esto bíblicamente? Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. O sea que nosotros tenemos que llevar a nuestro niño interior, a mi niña interior, en tu caso, a tu niño interior, que sufrió ese dolor de la mano de Jesús y resolverlo con él. De niños, todo lo que vivimos nos parece normal. De adultos, tenemos que encontrarnos con Jesús y reestructurar lo que fue supuestamente normal. Toda carencia, un abandono de un papá, de niño nos pareció normal, mi papá se fue. Y la lectura que le dimos a ese abandono de nuestro padre obviamente nos lastima y nos daña. Ahora de adulto, ¿qué puedo hacer? Tengo que dejar ir a ese niño a donde Jesús, encontrarme con él, tomarme de la mano con él y resolver eso que pasó. Para mí ese versículo es totalmente poderoso. Ahora mire que cuando Jesús dice, dejad, dejad, es porque no lo estaban dejando. Hay demasiada oposición para que tú hagas sanidad interior. Hay demasiada oposición para que tu niño adolorido, temeroso, que vivió cosas difíciles, vaya a Jesús. Creemos como que, no, eso ya pasó. No, ya pasó. Ahora de adulto puedes llevarlo a Jesús y Hmm. resolverlo. ¿Cómo se manifiesta un dolor no procesado en las personas? Bueno, hay muchas maneras como algo que no está resuelto se evidencia en tu presente, porque ya empezamos a hablar del presente y por eso vemos la necesidad de sanar. Para mí hay una que es top y es las reacciones primitivas. La sobrereaccionar a algún suceso es falta de una sanidad. Esa es una. Dos, extremo estrés. La Biblia nos enseña que tenemos una carga diaria, pero cuando tú vives estresado es porque estás cargando también cosas del pasado. O sea, es normal que tú hoy para estar acá, si tú tuviste que vivir ciertas cosas, pero las sobrellevaste de una manera natural. Cuando tú no lo logras llevar el día a día de una manera natural, es porque no solo estás cargando lo de hoy, sino también lo del pasado. Entonces, extremo estrés, reacciones primitivas y malas reacciones para mí son evidencia de que tu pasado no está resuelto y que le estás pasando la cuenta de cobro a tus prójimos presentes, cuando muchas de las cosas son producto de tus prójimos del pasado. Es el típico caso de la esposa que vive en una constante demanda con su esposo, su prójimo presente, porque su papá, que era su prójimo del pasado, no estuvo ahí.
Entonces pasamos cuentas a la persona equivocada porque en nuestro pasado no lo hemos resuelto. Wow. Esto es muy real porque uno tiene que entender que el mejor escenario para crecer es tu familia actual, porque ahí va a aflorar todas las cosas no resueltas. ¿Cuál es nuestro problema? Que culpamos al otro por lo que yo estoy sintiendo, pero yo no puedo responsabilizar al otro por lo que siento, sino que tengo que encontrar el origen de qué está moviendo dentro de mí. Hay un concepto que manejas que es ser responsable de nuestra propia salud emocional. Esto en contraste con cuando me pida perdón, cuando cambie, entonces yo voy a estar bien. Hablemos de estas dos perspectivas. Bueno, ¿cómo puedo ser responsable de algo creyendo que hoy en día tengo las herramientas? Ese es el primer principio. Yo hoy tengo las herramientas para perdonar, para gestionar, para resolver, para mirar atrás, para tomar otra vez a Jesús y, hay algo de mi pasado sigue mal. Actualmente puedo ser responsable porque tengo herramientas. Pero entonces ahí también entra el segundo concepto y es, los que me dañaron no tenían las herramientas. Y entender esto me alivia, porque entonces ahí se quebranta la mentira de la culpabilidad. Cuando tú te sientes culpable, Pastor Sixto, cuando todos nos sentimos culpables, sigue vigente la herida. Volvamos al caso, por ejemplo, de la niña que tuvo una separación. Sus padres, no sabemos por qué, pero el niño se lo toma como si fuera culpa de él. Y camina y crece con esa culpabilidad. Ya de adulta, ella puede entender que no fue su culpa y que todo el daño que le ocasionaron sus padres con intención o sin intención era porque ellos eran carentes de esas herramientas. Entonces, hoy en día no podemos responsabilizar a alguien que no tenía las herramientas, Herramientas. Sí, pero sí me puedo hacer responsable porque yo ya tengo las las herramientas. herramientas. Muy bien. Entonces, con estas dos leyes, que digamos que son leyes espirituales y emocionales reales, podemos ser libres. Yo no puedo pretender que mi papá no haya hecho algo, porque en ese momento no lo hizo, no tenía las herramientas. Como no tenía las herramientas, ni él ni yo somos culpables. Pero hoy en día yo sí ya tengo las herramientas. Entonces, como yo ya las tengo, dadas por el Señor, contenidas todas en su palabra que es poderosa y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, amo como la Biblia se describe a ella misma, yo puedo ahora tomar esa espada y hacer todas las cirugías que necesito en mi corazón para tener un presente abundante. Wow. No perfecto, abundante. Abundante. Wow. Estamos hablando del manejo de la culpa. Yo quiero culpar al otro. No solamente nuestros antepasados no tenían las herramientas, sino que yo quiero animarte a que conozcas su historia. Porque si conoces su historia, comprenderás por qué actuaron como actuaron y te darás cuenta que también ellos fueron víctimas de otro pasado. Cuando yo me identifico de esta manera, yo lo logro procesar mejor. Y recuerdo a un amigo que me dijo: "Sixto, yo odiaba que mi papá nunca me dijera te amo. Él felicitaba a otros, pero nunca me felicitaba a mí". Y dice: "Y un día que yo fui reconocido", dijo él, "por una revista, todos me felicitaron menos él". Y dice: "Y en un momento donde estábamos en la oficina, le dije: "Papá, ¿vos no te alegrás de lo que él de los reconocimientos que me han dado?". Dice: "Sí, pero nunca me lo decís". Dice: "Es que no sé". "¿Cómo no sé?". Dice: "Hijo", dice, "yo crecí en un lugar donde me daban palo, donde me golpeaban, donde yo sangraba cuando decían que me disciplinaban. Eh, yo no sé decir, reconocer a otra persona, menos a mi hijo". Y él dice: "Mi papá comenzó a llorar y a decir: 'Perdón, es que yo no sé ser un buen padre'". Y dijo el hijo: "Ahí me di cuenta que mi papá no es que no quiere, es que no sabe". Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. No tuvieron las herramientas y tienen una historia que si tú la conoces, tendrás compasión del pasado.
Pero aunque fuesen responsables, que lo son de sus actos, yo no puedo sanarme responsabilizando al otro, sino procesando dentro de mí. Ana, ahora soy consciente de que fui abusado, fui abandonado, fui agredido. De ahí viene mi inseguridad, de ahí viene todas esas cosas. Alguien puede decir, ahora lo reconozco. ¿Cómo comienzo el proceso de sanidad? Bueno, para mí fue entender esto, trajo tanta libertad a mi vida personal, pero también cada vez que lo enseño, he recibido como las personas a través de este principio, que nuevamente es un principio espiritual, pero tiene que ver con nuestra salud emocional y es el nuevo nacimiento. Pastor Sixto, tú lo acabas de decir. ¿Cómo hago? Ahora, ¿cómo hago? Necesitamos nacer de nuevo. Como creyentes a veces como que hemos como restado popularidad a este principio tan poderoso que es nacer de nuevo. O sea, como que creemos que en el momento que recibimos a Jesús ya nacimos de nuevo, eso ya pasó. No, nacer de nuevo implica entender que en esta nueva adopción que nos hace el Padre, nuestra arranca una nueva historia para ti y para mí. Hay un predicador favorito mío que dice: no podemos escoger la familia donde nacimos, pero sí podemos escoger el tipo de familia que vamos a tener ahora. Bueno, les cuento la verdad, mi predicador favorito es mi esposo. Es él el que dice eso. No podemos escoger dónde nacimos, ¿no es cierto? Nuestra historia pasada no la podemos escoger, pero sí podemos escoger ahora la nueva familia que tenemos. Y eso involucra las dos cosas, la familia personal, pero también la familia espiritual. Si empezamos a concientizarnos, a apropiarnos de que somos una nueva criatura, que el Padre nos adoptó, ahora yo puedo hacer las cosas nuevas. Esa es la mejor manera. El nuevo nacimiento, la adopción del Padre, a través de que tú y yo recibimos a Jesús, permiten que nosotros tengamos una nueva oportunidad de vida, una nueva manera de ver las cosas. Ya no me tengo que quedar en lo que me tocó. Ahora, por elección de Jesucristo, he sido adoptado y tengo una nueva familia, en todo sentido. La que estoy construyendo ahora, con las decisiones que estoy tomando, mi familia, mi núcleo familiar, pero también puedo adquirir muchos atributos que no tuve a través de la familia espiritual. Por eso hoy yo hablo tanto de cuán importante es servir en la iglesia y lo mucho que nos ofrece la iglesia local. Porque mira, por ejemplo, un niño que no tenga esa figura masculina. ¿Él está escogiendo eso? No, él quisiera un padre. ¿Por qué lo quiere? Porque el diseño original hace que el ideal de la familia sea papá y mamá, pero este niño no lo tiene. Pero llega a su iglesia y se encuentra en su iglesia infantil con varones de Dios, hombres de Dios que están sirviendo. ¿Puede él encontrar ahí una figura paternal? Sí la puede encontrar. Entonces, en esta nueva historia, en esta nueva vida que él tiene, él puede empezar a recibir atributos a través de la familia espiritual. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta el poder que tiene la iglesia local y el poder que tiene, obviamente, también responsabilizarnos en casa. Wow. Es importante que yo reconozca que tengo un dolor que debo trabajar. Número 2, buscar a alguien que me ayude a procesar este dolor. Pero número 3, y lo más importante, como ha dicho Ana, es que yo me encuentre progresivamente con un Dios Padre que viene a sanar nuestras vidas. Nuestro presidente de Focus on the Family, Jim Daly, creció como huérfano y en un momento donde él estaba enfrentando un dolor profundo, dijo, ¿por qué yo no tengo un padre como lo tiene el doctor Dobson a quien puede llamar y pedir un consejo? Dijo que en medio de su angustia oye la voz de Dios en su corazón que le dice, ¿acaso yo no te he sido suficiente? ¿Acaso no he estado a tu lado en los momentos más importantes de tu vida? Esta es la revelación más importante. Y el punto que Ana ha mencionado es, tenga otros referentes que vengan a llenar nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo se convierte en el padre espiritual de Timoteo, un joven que crece con una abuela y una mamá. Acerque a sus hijos figuras que vienen a complementar esa necesidad. No se aísle, no lo haga sola. Démonos esta
esta oportunidad y la iglesia cumple un papel fundamental. Ana, cuando uno te ve a ti brillar como predicadora, como escritora, como conferencista, como esposa, como madre, eh, como presentadora de televisión, uno puede decir, es que ha tenido una vida fácil. ¿Cómo encaraste tus propios dolores? ¿Cómo no te dejaron atrapada en amargura, en el resentimiento? Y hoy has logrado brillar. Qué linda pregunta. Pero lo primero que quiero decir es que esto es para todos. La capacidad que nosotros tenemos de valorar nuestra historia, nuestro pasado y nuestro dolor y empezar a verlo a través de los ojos de Dios. Mira, yo pienso que lo que a mí me ha permitido brillar ha sido poderme ver como Dios me ve. Dios quiere que cada uno de nosotros brille. Él como el Padre perfecto anhela que nuestro dolor, nuestra amargura sea transformada, sea redimida por Jesucristo. El que más lo desea es Jesús. El que más lo desea es el Padre. Y ahora somos empoderados por su Espíritu Santo para poderlo lograr. Esto es acerca de creer que lo podemos hacer. Yo todavía no entiendo cómo es que con solo creer es posible. Yo empecé a creer que todo lo que dice la Biblia es verdad y que si me había ocurrido a mí y me dolía, yo lo podía como adulta llevar a esa niña a donde Jesús y resolverlo, sanarlo. Y mira, hay veces de verdad me lo cuestiono y me pregunto, o sea, ¿de verdad está resuelto? Y se lo he preguntado muchas veces al Señor, el Señor me dice, sí está resuelto, porque a veces me confronta y me duele ver personas que siguen patinando en su mismo dolor. Y ahí es cuando yo, en vez de juzgar, me pregunto, bueno, ¿y lo mío está resuelto? Y una a otra vez el Señor siempre me lo ha confirmado, me ha dicho, sí está resuelto. ¿Cuál ha sido el dolor más profundo que has enfrentado? Bueno, yo pienso que es de acuerdo a las etapas de la vida. De niña, haber perdido a mi papá y tener que ir a visitarlo a una cárcel. Fue muy doloroso enfrentar todo eso. Pero hoy en día cuando yo miro hacia atrás, mira que te lo puedo decir sin dolor. Y esa es la evidencia de que está sanado. ¿Hubiera querido que fuera así? No. Hubiera querido poder compartir con mi papá como hoy en día veo que mis hijos comparten con mi esposo al tener a su papá. Pero ahora que ya de adulta tengo las herramientas de poder ir a mi pasado y decir, ok, no ocurrió si Dios lo permitió, no lo escogió, fueron decisiones equivocadas, producto a que no teníamos las herramientas como familia, mi papá no tenía las herramientas y cayó preso, pero ahora, venga, adornemos esta historia. A mí me encanta la palabra adornar, porque yo pienso que adornar es eso, es algo que está ahí y que tú lo puedes poner más bonito. Las manos del alfarero se puede poner, se puede arreglar, se puede ver bello. Y hoy en día, la cantidad de personas que yo puedo bendecir y ayudar con temas relacionados a la cárcel son innumerables, porque la cárcel es un lugar horrible. Sin embargo, existe y hay personas que están ahí, hay familias que se ven afectadas por esta situación. Pero hoy en día yo lo puedo ver de una manera diferente. Y hoy en día tú también puedes ver tu dolor de una manera diferente. ¿Cómo? Mirándolo a través de los ojos de Jesús. Y aquí algo es muy importante y es entonces conocer bien a Jesús, porque también me he dado cuenta que hay personas que escogen su propio Jesús. No, y Jesús es una persona. Tú no puedes adaptar a Jesús a lo que a ti te parece. Jesús es una persona, él tiene su temperamento, él tiene sus características y todas están descritas ¿dónde? En la Biblia. O sea que para poder yo aprender a verme como Dios me ve, tengo que conocer al verdadero Dios. Y el verdadero Dios está en la Biblia. Déjame llevarte algunas escenas. La niña tiene 15 años, el papá se fue con otra mujer, ha descuidado la relación con ellos, lo odio. ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que todo es entender que es humano sentir lo que estás sintiendo. O sea, nunca podemos tampoco espiritualizar las emociones. O sea, ese abandono, porque ella se está sintiendo abandonada, ese rechazo y ese dolor que ella está viendo que su papá le está provocando a su mamá es natural y como lo acabas también de decir, es evidencia de que ella ama a su papá y de que ella ama a su mamá, ama a su familia y se ama a ella misma. O sea, es humano sentirte así. Ahora el tema es,
te vas a quedar en tu humanidad que te puede llevar a la carnalidad y la carnalidad te va a llevar al odio. O puedes entender que es humano y tomar el camino de la espiritualidad. Tú y yo siempre vamos a poder escoger. O somos carnales o somos espirituales. Toda emoción es humana. Y lo primero que tenemos que hacer es entenderla, procesarla. O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pues porque amo a mi papá, porque me duele que ya no esté acá, porque amo a mi mamá, porque quisiera que todos estuviéramos juntos. Ok, la razón es entendible. Pero ahora, tomar el camino del odio es un camino carnal. Y todo camino carnal te va a llevar a la muerte. No solo va a ser odio, va a ser después la incapacidad de construir una buena familia, escoger un buen hombre. O sea, las consecuencias van a ser nefastas para tu vida. Entonces tú en este momento tienes que tomar como el pause y decir, ok, ahora, ¿voy a ser carnal o voy a ser espiritual? Y ser espiritual es creer en el empoderamiento del Espíritu Santo. En este te vas a ir sola, en este vas a estar tomada de la mano del Espíritu Santo de Dios, que te ayuda a reestructurar todo eso, a perdonar esa falta de tu papá, porque tu papá está mal, o sea, es ¿Cómo el lo pecado. perdono? ¿Cómo lo perdono? Mira, el perdón, Sixto, de alguna manera, aunque es muy profundo, es sencillo. ¿Cómo se perdona a alguien? Tú pones la ofensa enfrente y no lo haces en tus fuerzas, sino lo haces en las fuerzas de quien todo lo perdonó, el nombre de Jesús. Y ahí por eso el nombre de Jesús es importantísimo. Esto es como una receta. En el nombre de Jesús decido perdonar lo que mi papá, y tú tienes que poner la ofensa, lo que mi papá hizo. Y es en el momento en que tú estás haciendo, estás cocinando eso en tu corazón, tus emociones, todo tiene que estar presente. Pero tu espíritu se aviva y se consolida el perdón. El perdón es un acto espiritual, pero es real. Es la cruz. Jesús fue y murió ahí para perdonar todos nuestros pecados. Y tú escoges cubrir ya después con la sangre de Cristo, con el amor de Cristo, la falta de tu papá. ¿En tus fuerzas? No. Yo recuerdo un caso que tuve de una mujer que la abandona el esposo cuando queda embarazada y habían tenido mucha dificultad para quedar embarazados. Entonces era como, ahora que finalmente, el esposo la abandona y la deja por un amante. Entonces, cuando yo me encuentro con ella me dice, yo le pregunto, ¿pero ya lo perdonaste? Pues claro, porque yo siempre creo que el camino para dejar de tomar la carnalidad y tomar la espiritualidad es el perdón. Es como la primera entrada. Y ella me dijo, sí. Y yo ahí sí quedé como así, si ya lo ha perdonado y seguimos en esta. De verdad, yo me asusté en esa reunión. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y ella me dijo, sí, sí, yo digo, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y lo sigo odiando. Y mío, entonces, ¿qué es? Y ahí el Espíritu Santo susurró a mi corazón, me dijo, pregúntale en el nombre de quién lo hace. Entonces yo le pregunté, cuando tú lo perdonas a él, ¿tú cómo lo haces? Entonces ella volvió a decirme, yo lo perdono. Fuerza mental, nueva era, yo. No, ¿es en las fuerzas de quién? Dios, Es sí, en el claro. nombre que es sobre todo nombre, en Wow. el nombre de Jesús. Y cuando efectúe en una reunión así con una persona real, no lo vas a, hoy lo vas a hacer de una manera diferente. Sí, como en el nombre de Jesús. Y es que cantamos eso en la iglesia, nombre. Tenemos que entender el poder que hay en el nombre de Jesús. Y enfrente mío, la guía que lo hiciera en el nombre de Jesús y se consolidó el perdón. Y nos paramos diferente. Entonces, el perdón, aunque es profundo, es sencillo. Es en el nombre de Jesús. Él lo hizo por nosotros. Es tomarnos de las manos de Él. Es aceptar la ofensa como lo que es, pero perdonarla en las fuerzas y en el nombre de Jesucristo. Wow. Todos tenemos que vivirlo. Ana, ¿cómo acompaño a alguien, un familiar, una hermana, una amiga, que está sufriendo un divorcio, una traición o la traición de un socio y viene conmigo y llora? ¿Cómo le acompaño? Bueno, qué linda pregunta. Eh, ser ese burrito, además que escribí sobre eso, ese burrito que carga las heridas, es realmente un privilegio. Toparnos con personas alegres, que están bien una gran bendición. Pero cuando el Señor te permite estar cerca a alguien que está pasando por dolor, recuerda esto, es un privilegio. Y la historia bíblica que podemos rescatar para responder esta pregunta es la historia del buen samaritano, ¿no? Porque
vieron a una persona ya dolorida y muchos dijeron, no tengo mucho que hacer, no puedo, no paro, pero hubo alguien que frenó. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender que para acompañar a alguien vas a tener que frenar y escuchar. Escuchar es una capacidad que solo puede venir del Señor y requiere compasión genuina y amor verdadero. Escuchar a alguien, que fue lo que hizo el buen samaritano, ¿no? Lo tomó. Pero ahí, con esta historia, entendemos que lo toma y lo monta en su burro, en el que iba ahí. Y yo me puedo imaginar que en ese momento la sangre corrió sobre ese burro y la verdad me sentí privilegiada como pastora y en tantas oportunidades que he tenido que acompañar a tantas personas a procesar su dolor, a entender cuán valiosa es la sangre que sale de los corazones heridos, ¿no? Y saberla cargar y llevar y conducir al lugar correcto. ¿Qué hizo esta persona? La llevó a un lugar seguro y debemos aprender a llevar a las personas al lugar seguro. Y el lugar seguro nunca somos tú y yo. ¿Quién es el lugar seguro? Jesucristo. Y llevarlo al lugar seguro también es llevar a la persona a la iglesia. Pienso que nada más provechoso que cuando tú ves a una persona que está herida, de llevarla a una iglesia local y entender que ahí el Señor va a utilizar su cuerpo para sanar las heridas de esa persona, conducirla en sus procesos. Cada iglesia tiene los propios y es creer que donde Dios ponga a esa persona va a estar bien, que es esta persona herida, ¿no? Y ahí Él le venda las heridas, le sana, le da el dinero a la persona para que se pueda quedar ahí, pero mira que también no, esa persona continuó con su responsabilidad, ¿no es cierto? Porque hay veces también la vecina, la hermana o la amiga quieren que tú te consumas con ellos en su dolor. Y no, es saberla conducir a un lugar seguro y tú poder continuar también con tus propias responsabilidades. Tengo muchos casos en que eh, las mujeres, porque nuestra idea de ayuda, pero hay veces terminamos ayudando más de la cuenta y entonces ya deja de ser ayuda correcta, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué significa? por ejemplo, quedarte inmersa en el dolor de tu hermana y empezar a odiar a tu cuñado. Se Ujú, te volvió la herida de ella tu propia herida, ¿no? ujú, Entonces, no, 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 un minuto. Es sanar y conducirla a un lugar seguro. ujú. El Muy lugar, bien. el lugar seguro siempre es Cristo. O sea, siempre que tienes una persona dolorida es tu oportunidad para hablarle de Jesús, Ujú, de que Jesús quiere cargar su dolor y tú continuar con tu vida. Mira que en el buen samaritano no se queda ahí, sino él hace su parte y continúa con su día, con sus responsabilidades. guau. Ujú. Y esto es algo que tenemos que aprender todos. No podemos poner sobre nuestros hombros la carga de los demás, sino llevarlo a Dios y descansar en Él. Una tendencia de una persona herida es aislarse, separarse de la iglesia. ¿Qué papel juega la comunidad de fe para ayudar a sanar las heridas de las personas? A mí me gusta explicarlo en el momento en el que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Porque si miramos el cuerpo de Jesús, literal en ese momento, para lavarle los pies a sus discípulos, lo que menos, o sea, lo que más utilizó fue todo su cuerpo. Tuvo que arrodillar, tuvo que utilizar sus manos, todo su cuerpo estaba en acción para poder lavar lo más sucio que tenían sus discípulos en un momento, que eran sus pies. Nuestras heridas están sucias y buscan ensuciar nuestro presente. Entonces, actualmente, ¿quién es el cuerpo de Jesús? Ujú. La iglesia. La iglesia. Jesús no lamió, perdón lo que voy a decir, pero para que entendamos el concepto, Jesús no lamió los pies de sus discípulos, porque sabemos que la cabeza de Jesucristo, de la iglesia, es Jesucristo. Pero Jesús en el momento en el que lavó lo más sucio de sus discípulos lo hizo a través de su cuerpo. Hoy en día Dios quiere seguir utilizando su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando estamos heridos, cuando necesitamos ayuda, oímos que la persona se aísla y dice, no, yo directamente con Dios. O sea, a mí, por eso te digo, me gusta utilizar el ejemplo. Jesús no lamió a sus discípulos, Jesús utilizó su cuerpo. Claro que Jesús va a estar ahí, pero va a estar utilizando la iglesia, que es Mm, el cuerpo. Y ahí es cuando tú muy bien lo dices, que es la comunidad, la acción de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de reunirnos en una boda, fue además, un momento alegre, con una familia que había pasado por mucho dolor. Y ahora los veíamos ya celebrando.
y nos contaban todo su proceso, pero nunca dijeron solo el pastor o el líder de tal cosa, no. Ellos iban contando cómo todo su proceso de sanidad había involucrado todas las diferentes personas de la iglesia, Mm, porque nadie se lleva el total premio. Ay, el pastor en la prédica, no. El pastor en la prédica hizo algo. Después, cómo lo recibieron, después cuando lo llamaron, ujú. después con el curso de no sé qué. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en comunidad que Dios quiere utilizar evidenciando su cuerpo. Obviamente Él es la cabeza, Él es el que está direccionando todo, pero Jesús para sanarte no te va a lamer, va a utilizar todo su cuerpo para sanar. Wow. Podríamos terminar orando por quien hoy sufre la traición, por quien hoy sufre el abandono, por quien hoy sufre esas situaciones o está expresando dolores del pasado que no logra discernir. ¿Podríamos orar por ellos? Claro que vamos a orar y vamos a darle dirección a esta oración. Vamos a orar porque tú sanes, pero también yo voy a orar por todo lo que hemos hablado acá y es porque tú puedas ver tu dolor a través de la mirada de Dios y le puedas encontrar el propósito. Lo sanes, pero le encuentres el propósito. Así que, Señor, ahorita damos gracias porque tú eres nuestro sanador y porque tú quieres que a través de todo lo que nosotros hemos pasado doloroso podamos encontrarnos contigo, pero además de eso podamos traerle significado y traer propósito a eso tan doloroso. Yo hoy te pido que todas las personas que aún sienten dolor por algo que ocurrió en su pasado, hoy sean conscientes que de tu mano pueden resolverlo, que puedan encontrar el propósito y convertirse en agentes de bendición para otras personas, Señor, que van a pasar por lo mismo o que están pasando por lo mismo por lo que ellos pasaron. Hoy activamos nuestra conciencia de que contigo tenemos herramientas y podemos ser responsables de nuestro dolor y resolverlo, adornarlo y encontrarnos contigo para un mejor futuro. Podemos escoger desde la salud, esa vida abundante por la cual tú moriste en la cruz. Lo pedimos en tu nombre. Sin tu nombre esta oración podría como pasar de lado. Es en tu nombre que pedimos todo esto porque tu nombre está por encima de todo dolor, está por encima de toda cadena. Tú rompes las cadenas y hoy declaramos que en el nombre de Jesús podemos ser libres y sanos para tu gloria. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Puedo pedirle un favor? Por Sixto, lo que Nunca quieras. cambie. Siga siendo esa persona fresca que expresa esas verdades de Dios con el corazón como lo haces. Y gracias por inspirarnos, por acompañarnos acá en Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por hacer esto posible. Gracias y gracias a usted por acompañarnos. No, no lo olvide. Es en el nombre de Jesús. No se aísle. Venga a la iglesia, congréguese, pida ayuda, busque ayuda. Si no le han correspondido de la mejor manera, usted insista en buscar ayuda. Pero no se aísle, por favor. Sus dudas, sus dolores son reales. Es decir, están ahí y yo tengo que aprender a canalizarlos. Por eso te bendecimos desde Enfoque a la Familia y te damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.